Miércoles, la mesa de los miércoles. Don Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi querido Joaquín. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Hola, Joaquín. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Mi querido Joaquín, muy buenas bien. tardes. Afortunadamente, gracias. Don Pepe, ¿qué provocación? Que hoy la mañanera estuvo dedicada a crear la coartada del sexenio para explicar y justificar el fracaso de este gobierno en materia de seguridad. A eso se dedicó la mañanera, a crear la coartada de lo que han estado manejando los bocas de ganso de Pigmeno Ibarra y Arturo Saldívar, que estuvieron diciendo que no. El problema es la droga, porque Calderón le pegó al avispero allá en 2007 y desde entonces estamos en esa guerra sangrienta. Pero, perdón, el problema que reventó esto que pasó en el Estado de México no fue por drogas, fue por cobro de impuestos. 10,000 pesos por hectárea les querían cobrar a los cultivadores de haba. 10,000 pesos por hectárea. Peso por metro. Así es, señor. ¿Quién manda ahí? O sea, ¿quién manda en esa zona? O sea, ¿manda el Estado? O sea, No. ¿Quién fija los precios de los productos? ¿Quién cobra los impuestos? ¿Quién hace justicia? ¿Quién vende seguridad? ¿Quién hace justicia? ¿Quién manda? Me recuerda el presidente un poquito más hace 6 años y fracción cuando anunció la cancelación del aeropuerto con su libro de ¿Quién manda aquí? Aquí es ¿Quién manda ahí? El libro de Felipe González. Sí, aquí era ¿Quién manda ahí? Pero no nomás ahí. Ahí es solo un ejemplo que explotó, pero así están muchos pueblos cercanos y lejanos a ese lugar, ¿no? Lo que sí es una Se urgencia. calcula que son 600 municipios. Sí. Fíjate, ahí en México 2.540 y tanto, 47, algo así, quiere decir que la cuarta parte de los municipios de este país están así. O sea, a ver, mira, de lo que dices que han justificado, tú dices coartada, la justificación de por qué no lograron que caiga la inseguridad como quisieron, porque puede ser que los números digan que sí ha habido disminución, pero en los niveles altos, o sea, no fue contratado un equipo para mantenerlo arriba, sino para desplomarlo. Como había dicho, a la Como mitad. había dicho, ¿no? Y no, que si baja 3% en un año, no tiene sentido. A ver, la justificación es que es algo tan grave, que le dejaron algo tan grande, que no alcanzan unos años para hacerlo. Incluso dicen, ni siquiera 10, puede ser una generación. Bueno, lo grave de esa afirmación es decirle a la generación actual, ni modo, aguántate, esto ya te tocó. Así que te extorsionen, te maten, violen a tus parientes, algo así. Pero no te preocupes, la siguiente generación va a vivir mejor. O sea, eso no tiene sentido. O sea, decir que esto... No tiene sentido porque no hay ninguna garantía de que así Exacto. sea, además. La Es única patear el balón. garantía es morirnos. Fuera de eso no hay ninguna garantía de nada, ¿no? Entonces, pero decirle a la generación actual... Solo estamos así porque es la solución correcta para construir el México que queremos, que no esté en guerra, etcétera, etcétera. En otras palabras, aguántate. ¿Por qué? No hay suficiente. Es más grave el problema que la capacidad del Estado para atenderlo. Es mucho más grave el problema. Así tal cual. Y entonces lo que hacen es, mandan 600 guardias para acá. Sí, ¿cuánto tiempo? Pues hasta que salga otro problema que digan 600 para acá y el otro y 600 para acá, porque no tienen 600 para cada lugar. Entonces es mucho más grande el problema que la solución que están dando. Así es, y por eso está como está. Al día de hoy supera los 174,170 homicidios, o lo digo de otro modo, en lo que va del gobierno del presidente López Obrador. Desde el 1 de diciembre del 18 al día de ayer, han asesinado a 174,168 personas. Oye, déjame agregar algo, Joaquín. Cuando el presidente dice que efectivamente todas las encuestas, hasta las de sus opositores, dicen que lo aprueban, tiene toda la razón. La aprobación de él está. De él. Pero cuando preguntas por la seguridad, el tema de la seguridad está reprobado. Es la peor evaluación se tiene en combate a la inseguridad, y la pregunta de ¿qué es lo peor que ha hecho? Es el combate a la inseguridad. No es la corrupción, no. Lo peor que ha hecho el combate a la inseguridad. Ahí está reprobado. Él está aprobado, como digo. Él. Sí, tú lo documentas todos los días ahí en El Economista. López Obrador, en lo personal, está, o como presidente incluso, está aprobado. Que va en 60. Sí, está cerca de los 60, por los 6 de cada 10 lo aprueban. Sí. Y el tema es que en su política contra la inseguridad está reprobado, por más que diga lo contrario. Sí. Y eso es unánime. La pregunta que luego tendríamos que contestar todos aquí, ¿por qué esa reprobación en seguridad
no se refleja en la aprobación general ni en la preferencia por su partido. O sea, no es ese el tema que está... No es ese el tema. Pues no se refleja porque una de las reglas... Ya te va a contestar. No, pero desde mi perspectiva, una de las reglas del ABC del populismo es monopolizar el discurso y en la monopolización del discurso tratar de evadir esa realidad. Y además, algo peor, de inventar una realidad y hasta de incurrir, podríamos decir, Joaquín, en lo que decía Woody Allen de El Mago. Dice, el mago en un lance acabó con la miseria, con la pobreza, pero luego llegó el político y desapareció al mago. Así ha querido desaparecer y sacar de la agenda de conversación ello. El asunto, dices, lo grave es para lo que le dice a esta generación, y lo grave viene, sí, no importa, Joaquín, que en una campaña se prometa y se diga, como se dice, que se habla en poesía y luego hay que gobernar en prosa. Dijo que acabaría en un mes, lo cual era absoluta demagogia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que a través de 5 años, Joaquín no ha podido resolver la contradicción insalvable entre alta popularidad y un manejo de experto, dicen muchos, de la propaganda política, pero en resultados ha estado absolutamente reprobado. Tú escribiste hace unos días que había un compromiso incumplido de 5 años y que eran hechos no para el olvido, sino para la reflexión. Y se comprueba, Joaquín, lo que dice el académico Luis Astorga, que un eslogan no hace política pública. Fracasado, política fallida en seguridad. Pues mira, yo no sé por qué no se explica la diferencia entre que en seguridad esté tan mal, reprobado, y que su publicidad se siga manteniendo. Es que el secreto está en ese genial invento de la mañanera. Sí. La mañanera sí. Es porque, mira, para empezar, nadie informa nada en el gobierno más que él. Eso sí. Esa es la primera genialidad. Y nada sucede que no sea de 7 a 9 o de 7 a 10, depende del día. De 6 a 7, no está viendo qué vamos a hacer para combatir al crimen organizado o al cártel de Sinaloa. No. De 6 a 7, escucha, y hay fuentes que lo confirman. Un parte de novedades, donde puede saltar un asunto como el del Estado de México, de alguna cosa en Guerrero, pero el resto, todo el tiempo que se ocupa es en armar la estrategia de cómo van a manejar y qué temas se van a manejar en la mañanera. Es el guión, allí se escribe el guión y se diseña el guión estratégico para la mañanera. Esa maravillosa herramienta de propaganda. Por eso está así el presidente como está. ¿Cómo está? Pues viviendo en un universo paralelo. Bueno, y conste que no lo dije yo, eso lo dijeron los obispos de Chiapas en una reunión en San Cristóbal de las Casas, hartos de la violencia en Chiapas, y dijeron que lo que ocurre es que el gobierno de México vive en un universo paralelo, donde no pasa nada. Cuando tiene sus otros datos. Claro, él tiene otros datos, y todo se concentra en la droga, porque si no lo concentran, lo derivan a la droga, no van a poder culpar a Calderón, caray. Ahorita que mencionaste San Cristóbal de las Casas, es otra zona que total. Y otra Chiapas, la frontera. Sí, o sea, todas esas, o sea, como mencionemos, y van a ir saliendo donde quieras. Exactamente, ¿no? ¿Quieres en Zacatecas? ¿Quieres en Michoacán? ¿Quieres Jalisco, en Colima, en Nayarit, Sonora, en Jalisco, en Sonora, en Sinaloa, la periodista de de Sonora, ¿no? En Coahuila, en Chihuahua, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Veracruz. Sí. Y a ver, lo de la droga, efectivamente, el presidente cuando el fin de semana habla de este caso, dice hay que combatirlo entre todos. Y dice, una de las cosas... Pero no solo la droga, el crimen organizado. Él dice, y luego agrega, una de las formas de agregar es que ya no haya más consumo. Cuidemos a los jóvenes. No tenía nada que ver con el consumo esto. O sea, esto que pasó no tenía que ver con el consumo, ¿no? El consumo más bien que se preocupe porque viene una campaña de Estados Unidos con el fentanilo donde sí nos van a acusar mucho de droga específica. Y sobre todo en el año electoral. En año electoral, ¿no? Los republicanos y los demócratas, ambos. No, pero lo que estás diciendo es ¿por qué no le afecta? La mañanera efectivamente, desde que empezó, es un instrumento de comunicación, de creación de narrativas y de destrucción de oponentes. Y entonces parte del tema es porque el ciudadano no ve alternativa a lo que está pasando hoy. ¿Quién tiene una solución mejor?
Porque a todos los que dan una alternativa, el presidente se ha encargado de meterlos en el costal de Felipe Calderón. Y de la corrupción, y de todo, y de García Luna, a todos en el mismo costal. Y entonces ha destruido a cualquier opción que se presente como alternativa. La mañanera es un instrumento, tú le llamas propaganda, comunicación, lo que quiera, pero es construcción de narrativas a favor del presidente, de todo lo que él quiere construir. Y lo ha hecho perfecto. Sí. Porque hoy en día el país está tan polarizado que hay un segmento de la población que diga lo que diga López Obrador, se lo va a creer. Cuando dice tengo otros datos, lo que en el fondo está diciendo tengo otra interpretación a los datos que me presentas. Bueno, no, eso es lo que tú, lo que tú crees que quiere decir, ¿no? Sí, pero los datos no los niega. Los datos no los niega, pero es la interpretación que se da a los datos. No, pero sí los niega, es decir, yo tengo otros datos. Esa es la frase que usa, pero no niega el número. Niega la interpretación, es decir, el total de muertos son el total de muertos, sí, pero tengo otros datos, ¿por qué? Porque vean cómo ha bajado los últimos años. O sea, los interpreta de una manera... Pues siguen matando a una persona cada 15 minutos, ¿eh? A lo largo de 5 años. Carlos Pena con sus datos. Sí, de los últimos 5 años y 12 días, porque la cuenta de hoy es la de anoche, ¿no? Sí. Y el hecho es que en eso va a pasar signado su sexenio y su administración, Joaquín, a lo que mencionaba, 174,176 más un promedio de 45,000 desaparecidos. Por más que le quiera dar vuelta a esa realidad, y sí, es un instrumento evidente y abiertamente de propaganda, de creación de narrativa y de invención de la realidad. Se traduce, sí, de gobierno, por supuesto, pero de un gobierno que no se traduce en la creación de políticas públicas que creen valor de interés público. El hecho, Joaquín, es que mientras tanto y con todo esto, hubo una declaración que por lo menos fue lamentable por parte del presidente ante la tragedia de ¿cómo se llama? Tezcaltitlán, de que era una responsabilidad de todos. No, es una responsabilidad del gobernante, de la autoridad y del Estado, que no puede abandonar ni abdicar su responsabilidad. Lo que pasa es que él está ocupado construyendo un régimen similar al que existía hace 70 años. Hace 60 o 70 años, un presidente de la República le dijo a un gran empresario, ese era el poder de los presidentes, a un empresario que eran amigos durante un cuarto de siglo. O sea, eran amigos desde jóvenes. Y le dijo a su amigo, nomás te voy a dar un consejo. No vayas a hacer nada que haga que el presidente de México se enoje contigo. Ni siquiera vayas a hacer algo para que se enoje contigo este presidente de México, que es tu gran amigo, ¿eh? Pero antes que nada, soy presidente de México, así es que cuidado con lo que haces. Ese es el poder, como él concibe el poder de la presidencia, sin ningún freno, sin ningún contrapeso. Así es que no nos engañemos. Y ya no lo dijo. Sin ningún peso y sin ningún contrapeso. Sí, claro. Que es como le gusta. Por eso la desaparición de los organismos autónomos. ¿Por qué no habla de desaparecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Pues porque la tiene bajo control. Es de él. Pues oye... Aunque también, si va a desaparecer, también se le echa, ¿eh? No. Sí. Bueno, sí. Pero vamos, va sobre eso. Lo que yo no entiendo, debe tener una estrategia, porque había dicho que todavía daba tiempo este mes, que no es cierto, pues ya se van hoy, diputados y senadores, y pues no tienen la mayoría calificada. Joaquín, su estrategia es clara. Su estrategia es, hablen de eso. ¿Por qué? Porque hay una inseguridad de la que no quiero que estén hablando. Tienen razón. Joaquín, yo le llamo el presidente es el político reborujo. ¿Qué es eso? Todo lo revuelve, todo lo reboruja para que no veas todo lo que está pasando. Sí. Te avienta cosas y te avienta fuegos fatuos. Sabe que no iba a pasar nada con estas tres cosas. Ahí están. Y tiene a todo mundo discutiendo, y mesas discutiendo, ¿qué va a pasar? Van a desaparecer el IFNAI, nuestro derecho a la información, la protección de nuestros datos personales, y él botado de la risa, armando su estrategia para cubrir sus huellas de su fracaso en seguridad. Punto. Sin duda. Sí. Y campaña política, elemento distractor, como mencionas, Roy, lo que dice don Pepe, y sabe que lo más lógico es que a enero, febrero, cuando proponga las iniciativas, no pasarán. Pero él
como hemos dicho otras veces, lo usará como una carta de propaganda política y de campaña política. El hecho es que todo este control, colonización de los organismos autónomos y de la ofensiva frontal y el embate contra la Corte tiene un objetivo central: el absolutismo presidencial, la concentración de poder. Bien, vamos con las conclusiones, pero ¿qué quieres agregar? Estamos en una campaña tan interesante que no nos merece un comentario. Y dos, esta es la semana de los pesos y los contrapesos, sobre todo los contrapesos. A ver, empezamos con el INAI, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral en pleito, la Fiscalía de la Ciudad de México, juicio al fiscal de Morelos, es decir... La elección de la ministra número 11. Es decir, es la semana de los pesos y contrapesos. Y estamos en una discusión que al ciudadano no le importa, pero sí nos debe importar a nosotros. Gracias, Roy. Rápidamente, un remate. Objetivo, lo que dije, ha sido siempre su misión. Es la construcción de una estructura y un aparato, ante todo, de control, no de gobierno. Para eso ha obedecido este instrumento central de propaganda que es la mañanera, Jorge. Sí, gracias. Al contrario. Es una genialidad. Sí, por supuesto que sí. Es una gran genialidad. Mira, además él es tan inteligente que creo que estás aplicando la máxima de Tony Soprano, aquella serie del jefe mafioso de Los Soprano, que dijo, a veces es muy importante darle a la gente la ilusión de que tiene el control. Venga, vamos. Gracias, Roy, René, don Gracias, Pepe. Joaquín.